Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Hola amigos, muy buenas noches. Estamos en el programa de Conociendo de Ciencias Ocultas. Mi nombre es Tere Flores y me da muchísimo gusto que estemos nuevamente en la cita nocturna de los lunes. Y como siempre, es un gusto también pues compartir con ustedes estos temas misteriosos que a veces cuando los escuchamos pues no les entendemos nada y quisiéramos que alguien nos explicara de forma más concisa y práctica pues de qué se está hablando cuando los temas de ciencias ocultas pues suelen ser así como tan raros, extraños, misteriosos que pues a veces no se pueden poner en práctica. Y en esta época hemos estado hablando de los temas del hermetismo. Si nosotros pudiéramos mencionar todos los programas que siguen después de este, pues diríamos, estamos en la sección de hermetismo. Y dentro del hermetismo estamos hablando de un libro muy hermoso, muy reconocido, sobre todo cuando la gente quiere empezar a estudiar algún tema, digamos, de magia o de ocultismo, pues la verdad se le debería de recomendar que primero que nada lea el libro del Kybalión. Y así, hace 8 días, el lunes, estuvimos platicando qué cosa es el Kybalión, quién lo escribió, qué significa la palabra Kybalión. Dividimos a la palabra Kybalión en 3 sílabas, que fue Ki, Ba y León, y cada una de ellas las explicamos qué representa en el antiguo Egipto estas 3 sílabas. Y así pudimos ir reconociendo que el Kybalión pues es un conocimiento que viene del cielo y se le ha entregado a personas que son capaces de entenderlo. Y dentro de estos personajes platicamos mucho de quién es Hermes Trimegisto o Trimegistos. Y resulta que platicamos de que pues se le reconoce como un conocedor de estos temas que vienen del cielo, que los recibe, que los explica. Y luego nos dimos cuenta que no solamente era una persona, sino que eran 3 y hablamos de Tot, luego hablamos de Hermes y del tercero, que se ha ido tratando de explicar que siempre el tercero, pues se tiene la gran duda de si sería Moisés o si sería Igris o si sería Abraham o quién pudo haber sido que recibió todo este conocimiento y luego lo transmite a la humanidad. Y toda la semana me puse a pensar y lo platiqué con una amiga y llegué a la conclusión que el tercero podemos ser nosotros mismos que estamos tratando de entender estos términos de lo que es el hermetismo o de lo que es el Kybalión o de lo que son los 7 principios que se encuentran explicados en el Kybalión. Y bueno, este tercero ahorita nosotros nos podríamos reconocer como ese personaje que está tratando de entender más allá de lo que se ve y que sin embargo a veces es muy complicado cuando te dicen pues es que mira, el Kybalión fue escrito en una tabla esmeraldina, en una tabla esmeralda, que es finalmente una tabla o una roca, porque puede ser también una roca de color verde, y por lo tanto se dijo que era en una esmeralda grande donde se había anotado. Y todo lo que decía esta tabla esmeralda pues eran así como axiomas o frases o pensamientos muy bonitos que cuando se colocan en, digamos, se dividen y se analizan y se ponen más prácticos, pues resulta que serían los 7 principios de los que hemos estado hablando. Y recordemos que los 7 principios sobre los que basa toda la filosofía hermética pues son el principio del mentalismo,
el principio de correspondencia, el principio de vibración, el principio de polaridad, el principio de ritmo, el principio de causa y efecto y el principio de generación. Que por cierto, si ustedes nos pueden estar viendo, no solamente escuchando, están saliendo en la pantalla escritos los 7 principios, por si es que los dije muy rápido. Y ahora, en este programa, pues vamos a explicar tal y como lo dice el libro, luego cómo se le interpreta, y luego los vamos a modernizar nosotros mismos aquí en este plano físico de cómo para qué me sirve ese principio, cómo lo puedo poner en práctica, casi diríamos como cuando vamos en el kinder y queremos que las cosas sean muy sencillas, que yo las pueda entender, que no tenga términos tan rebuscados y que tampoco sea una filosofía tan elevada que en el tercer principio yo ya cierro el libro porque no entendí nada. Entonces vamos a hacer todo este proceso, digamos, en 3 pasos. El primero sería mencionar la frase que de alguna manera se dice que estuvo escrita en el Kybalión, luego cómo se le ha interpretado en este libro el Kybalión, y luego nosotros vamos a interpretarlo ya más modernamente, a lo mejor más hasta psicológicamente, como para qué nos sirve saber cada uno de estos principios. Por eso toda esta hora me voy a dedicar únicamente a los 7 principios. Y vamos a empezar con el primero, que es el principio del mentalismo. Así, tan simple, el principio del mentalismo. Y nos diría la tabla: el todo es mente, el universo es mental. Y firma el Kybalión. Y la interpretación del libro dice lo siguiente: este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad substancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado la atención del público y que sin tal explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. La comprensión de este principio hermético de mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. El estudiante de la filosofía hermética puede emplear conscientemente las grandes leyes mentales en vez de usarlas por casualidad o ser usado por ellas. Con la clave maestra en su poder, el discípulo puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar en el mismo libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, y el cómo y el por qué todas estas están subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió largo tiempo esto que les voy a contar. El que comprenda la verdad de que el universo es mental está muy avanzado en el sendero del adaptado. Y estas palabras son la verdad hoy en día como lo eran cuando fueron escritas. Así que observa el mundo mental. Y entonces empezamos a observar que el primer punto de este principio es que todo es mente. Nosotros lo podríamos traducir, todo es mente, por lo tanto es Dios. Y bueno, otros diríamos, no, es el universo, es la naturaleza, es el todo, es en donde nos encontramos, ese gran pensamiento en el cual de repente nos encontramos nosotros. Y diríamos, si todo es mente y el universo es mental, entonces tenemos que empezar a observar desde el punto de vista práctico. Claro, en la vida cotidiana nos enfrentamos a cosas diferentes
a los que estamos acostumbrados, y cuando las cosas no van bien, el hermetismo nos dice, para no echarle la culpa a los demás de todo lo que nos sucede en el mundo externo, tenemos que observarnos primero en nuestro interior. Porque todo lo que nos sucede es que está sucediendo en el interior. Y esto proviene, obviamente, desde el punto de vista de este principio del mentalismo. Todo lo que nos sucede, pues está en nuestro interior y se proyecta en el exterior. Y entonces tenemos que ir al origen. ¿Qué es lo que te está sucediendo? Bueno, está sucediendo todo lo que aprendiste en tu infancia. Es decir, todos tus códigos y tus programaciones que fuiste aceptando cuando fuiste niño, y entonces se empiezan a repetir porque todo eso que tú estás haciendo ya está impregnado en tu mente. Por lo tanto, lo que te está sucediendo ahorita es porque te sucedió o lo programaron o lo programaste en tu mente cuando eras muy pequeño. Y resulta que entonces toda esa programación que traes en tu mente se va a repetir una y otra vez. Y resulta que cuando nosotros tenemos problemas es precisamente para observarnos. Los problemas no son para causarnos malestares, los problemas son porque tenemos que observar que estos son una proyección de lo que tenemos en nuestro pensamiento. Y como este pensamiento te está avisando que tienes que modificarlo o que te tienes que dar cuenta para que no lo sigas repitiendo, entonces tenemos que observarlo, analizarlo y cambiar el código que diríamos traemos programado o que bien los hemos aprendido desde nuestra infancia por observación de nuestros padres. Entonces diríamos, ok, lo que tenemos en el inconsciente es lo que vamos a ver en el consciente y se va a proyectar en el exterior, en las personas que llegan a ti, en las situaciones que van pasando, en la gente que vas conociendo, y cada una de estas personas que vamos conociendo nos traen un mensaje de nosotros mismos que lo estamos proyectando hacia el exterior, porque nuestro universo todo es mental y nosotros estamos viviendo en un universo mental que es propio, nosotros lo estamos creando. Y entonces diríamos, bueno, entonces cuando una persona, yo creo que esa persona me causa un problema y lo empiezo a transformar de que no es la persona la que me causa el problema, sino que el problema está dentro de mí, lo estoy proyectando en esa persona que vino a mi vida a recordarme que tengo un problema, pues entonces diría, pues es que esa persona no es mi enemiga, no me está causando el problema, simplemente me está recordando que tengo un problema interno y que lo tengo que resolver. Lo que está, diríamos, en la cabeza de nosotros, lo vamos a encontrar afuera. Y resulta que pues entonces toda la historia que hemos contado en diferentes programas de la magia, pues resulta que es cierto, nosotros vamos a provocar nuestra propia magia con todo lo que estamos proyectando al exterior y con todo lo que estamos deseando. Por eso dicen, si tú piensas en pobreza, pobreza vas a traer. Si tú piensas en riqueza, riqueza vas a traer. Si tú piensas en alegría, en bondad, en tranquilidad, pues eso es lo que vas a proyectar. Pero no creas que es un pensamiento forzoso, que tú tienes que estar a cada rato provocándote en tu interior. No, tienes que empezar a ver realmente qué es lo que traes en el interior, analizarlo, tratar de cambiar las programaciones que traemos desde la infancia y que muchas veces ni siquiera lo creemos. Y entonces empieza la verdadera magia que nos estaría platicando todo lo del Kybalión. Entonces, como una gran arma, nosotros tenemos la proyección de lo que nos está sucediendo en el afuera. Entonces, si nosotros vemos cómo está nuestro afuera, vamos a poder entender cómo está nuestro adentro. Por eso muchas veces cuando vemos que una persona pues le va bien, que está tranquila consigo misma, que es exitosa, que no se siente frustrada por algo que no le sale, o cuando ve que algo no le sale es porque pues tiene que resolver algo en su interior, y esa persona pues sigue adelante, se ve bien, se ve feliz, pues hay que considerar que su mundo mental lo está manejando muy bien, muy mágicamente diríamos.
Pero cuando vemos una persona con una serie de circunstancias críticas, que se siente muy desgraciado, que siente que todo lo que le pasa en el exterior es un castigo de Dios o una mala suerte, o que la gente nada más viene a quitarle, entonces hay que observar qué hay en el interior para que a través de la magia mental empiece a transformarse. Este primer principio es realmente maravilloso cuando ya lo traducimos a la vida práctica. Vamos con el segundo principio, que se llama el principio de correspondencia. Y la tabla esmeralda decía así: como arriba es abajo y como abajo es arriba. Eso decía el Kybalión. Ahora, el libro del Kybalión lo traduce o lo explica de esta manera. Dice: este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida, y el antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto y afirma: como arriba es abajo y como abajo es arriba. Y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misterios o de los misteriosos secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esta ley de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos, mental, material o espiritual del cosmos. Es una ley universal. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vista. Su aplicación puede desgarrar un tanto el velo de Isis, de tal manera que nos permite ver, aunque más no sea, alguno de los rasgos de la diosa. De igual manera que el conocer los principios de la geometría habilita al hombre para medir el diámetro, órbita y movimiento de las más lejanas estrellas mientras permanece sentado en su observatorio. Así también el conocimiento del principio de correspondencia habilita al hombre a razonar inteligentemente de lo conocido a lo desconocido. Estudiando la mónada se llega a comprender al arcángel. Y bueno, vámonos con nuestra explicación práctica. Dice que lo que es arriba es abajo. Y entonces diríamos vamos de la mano con lo que hace ratito platicábamos del mentalismo. Todo lo que te encuentras afuera lo vas a encontrar en tu interior. Y entonces decimos, ok, todo lo que encuentro afuera está en mi interior. Si yo veo que tengo o que me rodea algo bellísimo, entonces quiere decir que mi interior es bellísimo. Pero si yo veo que todo lo que me está rodeando es tristeza, es pobreza y es amargura, entonces mi interior también va a estar así de triste y de amargado. Entonces empiezas a ver que todos los principios van a ir tomados de la mano. Todos son muy semejantes, pero no son lo mismo, van de la mano. Entonces dice, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Y entonces debemos de descubrir qué está reflejándonos afuera, porque es exactamente lo que yo tengo en mi interior. Y entonces puedes ver, si tú tienes limitaciones, qué tipo de limitaciones estás proyectando al exterior. Porque si adentro tienes limitaciones, en el afuera también vas a tener limitaciones. Como decíamos, si tienes pobreza externa, pues tienes pobreza interna. Si tienes riqueza interna, tienes riqueza externa, que sería también una riqueza espiritual, una riqueza de conciencia, una riqueza de pensamiento. Entonces, lo fácil sería ir a observar que si queremos resolver nuestros problemas, ya sea con la pareja, con nuestro jefe, con nuestros tíos, con nuestros amigos, pues entonces tenemos que ir a ver con quién no me estoy llevando bien en mi interior. Y entonces este se vuelve un plano muy psicológico, porque me diría algo muy interesante. Ok, si yo tengo un problema con mi pareja, entonces quiere decir que en mi interior yo tengo un problema con mi pareja interna, que me habla de cómo desarrollé desde mi infancia
la primera relación con la que tuve contacto. ¿Y quién es la primera relación con la que desde bebés tenemos contacto? Pues con nuestra mamá. Entonces, si yo tengo problemas con mi pareja, puede ser que tenga problemas con mi madre interna, que es la primera que me enseñó a tener una relación. Pero si tengo problemas con mi jefe, entonces tengo que ir a ver cómo es que yo resolví mi relación con la primera persona que fue mi autoridad. Tanto puede ser mi mamá como mi papá. Y luego digamos, bueno, tienes problemas con tus amigos, porque además ni tienes amigos. Pues entonces tienes que ir a ver cómo te llevaste con tus hermanos y tus primos, porque fueron las primeras relaciones de amistad que fuiste teniendo. Entonces, todo lo que está afuera está siendo proyectado desde tu interior. Y tu interior, con la programación mental que fuimos adquiriendo desde pequeños, aceptando desde pequeños, que se convierte en el inconsciente, pues luego lo vamos a proyectar al exterior. Este sería el aspecto, digamos, muy psicológico de este principio de correspondencia. Entonces vamos a ver que si nosotros empezamos a resolver nuestros asuntos internos, pues podríamos disolver muchas cosas que nos molestan o que nos provocan problemas. Entonces empezaríamos nuevamente a reprogramarnos, empezaríamos a iniciar una nueva vida y a reinventarnos. Y entonces aquí es donde muchos autores dicen que los mitos ayudan muchísimo a desarrollar todos los temas de cómo se empieza un problema y cómo se resuelve el problema. O a lo mejor ni se resolvió, pero nosotros a lo lejos vemos cómo es que se pudo haber resuelto y sin embargo, pues en el momento en que uno mismo o el mito está en su problema más intenso, podemos ver que había una solución, pero los demás no lo vieron. Entonces, cuando nosotros encontramos, como lo hemos dicho muchas veces en el programa de la mitología al alcance de todos, tú conoces tu propio mito, porque si conoces tu propio mito, conoces tu propio cuento, tu propia historia, sabes dónde empieza el problema, cómo puedes resolverlo, porque todo se está proyectando. Entonces el principio de correspondencia es lo que es arriba, es abajo, y todo lo que encuentro afuera está en mi interior, y debo de descubrir qué cosa mental está manejando toda esta historia en mi interior. Entonces empezaríamos a ver que empieza una nueva forma de ver el tiempo y de ver mis relaciones, y encontraríamos algo muy maravilloso. Encontraríamos que en la realidad no existe ningún enemigo, nadie te quiere hacer daño, nadie te quiere provocar problemas. Tú vas creando a tus propios enemigos y los vas alimentando con esa proyección que les estás dando el poder, les estás dando la capacidad de que vengan y te lastimen y te dañen porque tú los necesitas. Y ojo, no es que ellos sean malos, es que tú les estás dando ese valor para que vengan y te provoquen algo. Pero si cambiamos la frecuencia, si cambiamos la mente de que eso que me está llegando es porque lo necesito solucionar desde mi interior, entonces vemos cómo se une el principio del mentalismo con el principio de la correspondencia. Bueno, vamos al tercer principio. Se llama el principio de vibración. Y la tabla del Kybalión dice así: nada está inmóvil, todo se mueve y todo vibra. El Kybalión. Ok, eso es todo lo que dice. Y el libro que hace la interpretación o la explicación dice lo siguiente: este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil, cosas ambas que confirman por su parte la ciencia moderna. Y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. Y a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado cientos de años atrás por maestros del antiguo Egipto. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios, desde el todo que es puro espíritu hasta la más grosera forma de materia. Todo está en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. De igual manera que una rueda que gira rapidísimamente
parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria, desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos. Todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, la que no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudiante hermético a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el cetro del poder, ha dicho uno de los más antiguos escritores del hermetismo. Bien, ahora vamos a tratar de interpretarlo nosotros en la modernidad y en la práctica. Nos dice el principio de vibración: nada está inmóvil. Todo se mueve, todo vibra, por lo que nosotros debemos darnos cuenta que lo que vamos a traer a nuestra vida por vibración es aquello que vibramos internamente. Es decir, somos un cuerpo, somos energía y somos mente. Todo esto está en vibración, es decir, el cuerpo, la energía y la mente vibran, y vibran en diferentes frecuencias, por lo que nos vamos a unir a frecuencias que vibran igual que nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a sintonizarnos con las personas que vibran muy semejante a nosotros. Aunque hayan otras frecuencias, tal vez yo ni siquiera las voy a ver, ni siquiera las voy a sentir, ni siquiera voy a estar unida a esas frecuencias porque yo no vibro semejante a ellas. Entonces nos vamos a encontrar con gente que vibre semejante a lo que vibramos. Por eso, digamos, si tuvimos un padre que fue autoritario, entonces seguramente vas a tener un jefe autoritario porque la vibración que tú manifiestas referente a la autoridad es precisamente una persona muy autoritaria, como lo que aprendiste a vibrar, porque el que te enseñó desde muy pequeño, te ayudó a crear esos códigos mentales, fue tu papá. El que te enseñó que la autoridad debe de ser 100% fuerte, decidida, nada de medias tazas. Y entonces pues tú vibras con esa idea, con esa frecuencia, con esa mentalidad de que los jefes deben de ser sumamente autoritarios. Entonces vamos a unir todo lo que hemos ido diciendo. Lo que vibres desde adentro es mental, y como comando se acercará a ti la persona con la que estés vibrando en semejanza. Y dijimos padre autoritario, jefe autoritario. Y aquí se unen los tres principios: el principio del mentalismo, el principio de correspondencia y el principio de vibración. Es decir, nosotros vamos a encontrar la misma escena que vivimos de pequeños y que se nos quedó en la mente y con la que nos sentimos a lo mejor sintonizados por vibración. Aquella persona que nos crea un conflicto para que nosotros entonces nos demos cuenta y lo podamos resolver. Y diríamos, pues, para que evolucionemos, vamos a traer a gente que nos recuerda que tenemos esos problemas y podemos entonces resolverlos. Claro, este sería el síntoma del inconsciente total, de que creo que tengo la mala suerte de que siempre me tocan las mismas personas. Y no entiendo por qué siempre me tocan las mismas personas. Cuando nos quedamos a analizar que estos 7 principios me están hablando en todos los sentidos, en el sentido de pareja, en el sentido del amor, en el sentido del trabajo, en el sentido de las amistades, de
si tengo suerte o no tengo suerte. Estos principios me están explicando todo. Y fíjense, apenas llevamos el principio del mentalismo, el principio de la correspondencia y el principio de la vibración. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para que sigamos viendo los que nos faltan, que son muy bonitos. Nos falta el principio de polaridad, luego nos falta el principio de... ya hasta los olvidé cómo íbamos. Bueno, vamos a regresar de la pausa y vuelvo a organizar mi mente porque ya estoy vibrando en quién sabe qué frecuencia. Así es que me voy a traer nuevamente mi orden y seguimos con el principio de polaridad, que es bien bonito. No se vayan, amigos, regresamos. Muy bien, amigos, ya regresamos. Entonces les estaba yo diciendo que habíamos ya estudiado el principio del mentalismo, luego seguimos con el principio de correspondencia, pasamos al principio de vibración y vamos al cuarto, que es el principio de polaridad. Y dice así la tabla esmeralda. Principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Afirmaciones que son otros tantos axiomas herméticos. Explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores y que literalmente decían: la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en su gradación. Los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es sino media verdad. Toda verdad es media falsa. Y este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados entre ambos. El calor y el frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados de aquella. Hay que mirar un termómetro y trataremos de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No hay nada que sea calor absoluto en realidad, indicando simplemente ambos términos, frío y calor, diversos grados de la misma cosa, y que ésta se manifiesta en esos opuestos no es más que los polos de eso que se llama calor, o sea, la manifestación del principio de polaridad que nos ocupa. El mismo principio se manifiesta en la luz y en la oscuridad. Las cosas, en resumen, no son sino la misma cosa, siendo ocasionada la diferencia por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál entre duro y blando? ¿Cuál entre blanco y negro? ¿Cuál entre alto y bajo? ¿Cuál entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica esta paradoja. El mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. El arte de transmutar el mal en el bien, aplicando inteligentemente el principio de polaridad. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. La perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la propia polaridad, así como la de los demás, si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar este arte. Muy bien, ya vimos lo que dice la tabla esmeralda, ya vimos cómo lo explica el libro y ahora lo vamos a explicar en la práctica. Bueno, pues el principio de polaridad nos dice que los polos opuestos se atraen. Dice que son opuestos pero son iguales en su naturaleza. Sin embargo, debemos de reconocer que existe un punto intermedio en donde los opuestos se encuentran.
Los polos opuestos son los que se atraen. No tienen nada, pero nada que ver uno con otro, y sin embargo, por esta desigualdad se atraen. Por polaridad atraemos gente opuesta a nosotros. Ese opuesto es el mismo que nosotros, o sea, que nosotros en nuestro interior consideramos como un conflicto que no ha sido resuelto. Por lo tanto, atraemos a esas personas para que nosotros resolvamos un conflicto interno que traigo desde hace mucho tiempo. Seguramente traigo un condicionamiento y que yo lo quiero evitar, pero de repente es necesario que aparezca en mi vida para que lo observe y lo resuelva. ¿Se fijan cómo se van uniendo todos los principios que hemos visto? Y aquí lo importante es que yo debo encontrar el punto intermedio de ese asunto que me molesta. El punto intermedio que es la raíz del conflicto. Es decir, la polaridad de lindo y feo, la polaridad blanco y negro, la polaridad arriba abajo. Todos ellos están enfrentados, son opuestos, pero a la vez son iguales. ¿En dónde son iguales? En el punto medio. El conflicto no resuelto por correspondencia lo vamos a traer. Y el polo opuesto lo vamos a observar para poderlo resolver. O sea, es la capacidad de ponernos en el punto intermedio de los polos opuestos, y darnos cuenta que los dos polos tienen un principio de igualdad. Cambia solamente la capacidad de ver una misma energía desde diferente punto de vista. Nadie tiene, por ejemplo, la verdad del todo. Cada quien tiene una perspectiva de las cosas, cada quien lo puede ver desde un punto de vista diferente. Por lo tanto, cuando alguien tiene la capacidad de observar diferentes verdades, entonces se dará cuenta que hay varias versiones de esa misma verdad, acabando de ser semiverdades. La verdad absoluta a lo mejor no existe. Cada quien tiene una verdad de acuerdo a lo que pudo sintonizar, a lo que pudo aprender, a lo que le programaron en su mente, a lo que tiene que observar mentalmente para transformarlo. Y resulta que entre más verdades vamos añadiendo a nuestra vida, pues más conciencia vamos a tener y entonces vamos a despertar a una realidad diferente. Es decir, nuestra visión será más grande y podremos comprender muchísimo, muchísimo más. Por eso nos dicen, todo es polaridad. Tú puedes ver una parte desde tu trinchera, pero el de enfrente está viendo otra parte que tú no observas y es su verdad. Por lo tanto, hay que ponernos en el punto de en medio para poder observar las dos verdades y meter más información a nuestra mente para poder cambiar de opinión o poder llegar a una, verdad diferente a la que habíamos observado. Ese es lo interesante del principio de polaridad. Todos los opuestos se atraen y por lo tanto tendríamos que encontrar el punto intermedio de esos polos. No sabemos dónde empieza el frío, dónde empieza el calor, dónde empieza el negro, dónde empieza el blanco, pero nos podemos quedar en el medio para observar cómo se va difuminando el negro hacia el blanco y el blanco hacia el negro y poder observar que los dos polos, por muy opuestos que sean, tienen un punto intermedio en donde se encuentran para ver la otra realidad. Ese sería el principio de polaridad, ¿de acuerdo? Bueno. Ahora vamos al siguiente principio, que es el número 5, que es el principio del ritmo. Principio del ritmo, y dice así la tabla esmeralda. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación, el Kybalión. Y el libro explica esto. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta. Un flujo y reflujo, una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad, descrito hace un momento. Hay siempre una acción y una reacción.
un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Y esta ley rige por todo: soles, mundos, animales, mente, energía, materia. Esta ley lo mismo se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida, en las cosas y finalmente en los estados mentales del hombre. Y es que con referencia a esto último que creen los hermetistas que este principio es el más importante. Los hermetistas han descubierto este principio encontrándolo de aplicación universal y han descubierto ciertos métodos para escapar a sus efectos mediante el empleo de las fórmulas y métodos apropiados. Emplean para ello la ley mental de neutralización. No pueden anular el principio o impedir que opere, pero han aprendido a eludir sus efectos hasta un cierto grado que depende del dominio que se tenga de dicho principio. Saben cómo usarlo en vez de ser usados por él. En este y en otros parecidos métodos consiste la ciencia hermética en absorber todo el conocimiento de todos estos principios. El maestro se polariza a sí mismo en el punto donde desea quedarse y entonces neutraliza la oscilación rítmica pendular que tendería a arrastrarlo hacia el otro polo. Todos los que han adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismos ejecutan esto hasta cierto punto, consciente o inconscientemente, pero el maestro lo efectúa conscientemente y por el solo poder de su voluntad alcanza un grado tal de estabilidad y firmeza mental casi imposible de concebir por esa inmensa muchedumbre que va y viene en un continuado movimiento ondulatorio, impulsada por ese principio del ritmo. Este, así como el de la polaridad, han sido cuidadosamente estudiados por los hermetistas y los métodos de contrabalancearlos, neutralizarlos y emplearlos forman una de las partes más importantes de la alquimia mental hermética. Muy bien. Ahora, nuestra interpretación. Dice el principio del ritmo que es muy importante considerar la compensación. ¿Qué es eso? Bueno, sabemos que todo se mueve y se mueve como un péndulo. Lo hemos dicho. El ritmo es el movimiento y la vibración. Y entonces todo va a tener una compensación. Es decir, si en la vida hay movimientos pendulares, que un día te va bien y al otro día te va mal, y al otro día te va bien y al otro día te va mal, y entonces empezaríamos a observar, pues no es un día, es un ciclo de a lo mejor 10 años, 12 años. 12 años o 7 años te van bien y 7 años te van mal. Entonces tienes que empezar a observar, ¿eso es cierto? Y resulta que tendríamos que ver que cuando encontramos una gran oposición en nuestra vida, que me estaba yendo súper bien y ahorita ya no me está yendo bien, entonces tengo que observar, tengo que detenerme, no me debo de mover porque esa oposición va a pasar tarde o temprano. Acuérdense, nada se detiene, todo está en movimiento, las cosas no se van a quedar como están ahorita, tienen que moverse, ¿ok? No es que se vayan a quedar así para toda la vida, tienen que moverse, pero tenemos que empezar a observar en dónde nos debemos de quedar. Ojo, el punto medio del que hablábamos hace rato, en donde no me debo de oponer a que esa situación pase. No me debo de oponer a que esa circunstancia que a lo mejor yo siento difícil, pues tiene que pasar. No me debo de oponer, las cosas no siempre pueden salir bien porque existe el principio del ritmo que me está diciendo, pues es que todo tiene que tener una compensación. Acuérdense que dijimos, todo tiene vibración, es decir, todo se mueve, todo tiene una polaridad y bueno y malo. Y aquí en el principio del ritmo me dice, pero no siempre todo va a estar bien, ni siempre todo va a estar mal, no siempre todo va a ser blanco, ni siempre todo va a ser negro. Pero si no quieres sufrir, entonces observa cómo viene este movimiento y detente. Tú trata de detenerte, aunque sabes que nada se detiene, pero deteniéndote observas. Es decir, no te opongas
¿sí? No te resistas porque todo va a pasar. Todo tiene que pasar. Son ritmos vibratorios. Si tienes más verdades, elegirás aquella verdad con la que más vas a vibrar. Por eso muchas veces te dicen, mira, decide con el corazón, no con el pensamiento. Porque si decides con el corazón vas a vibrar con esa decisión, te vas a sentir, te vas a sentir bien. Entonces dice, ok, como todo tiene un movimiento, pero estoy viendo que todo tiene un ritmo, que a veces está en la mejor etapa y a veces estoy en la peor etapa, pues entonces tengo que observar algo. Cuando viene aquella etapa que no me encanta. Entonces, cuando viene la etapa que no me encanta, yo me tengo que sentar a observar y me tengo que dar cuenta cuándo es el momento en que estoy arriba y cuándo es el momento en que estoy abajo. Cuando me doy cuenta que estoy arriba, pues no vayas a sentirte que ya la hiciste, que eres el mejor y que eres el más famoso y el más exitoso, porque cuando menos te lo esperes puedes venir hacia abajo. Ajá. Y entonces lo que tenemos que observar es que el principio del ritmo nos está diciendo, hay momentos en que uno tiene que replegarse y hay momentos en donde uno tiene que arremeter. ¿A qué me refiero? Hay momentos en que si me está yendo muy mal, bueno, pues entonces me quedo observando por qué me siento que me está yendo mal. Veo si realmente me está yendo mal porque es una situación que yo no puedo controlar, o me está yendo mal porque me están diciendo que ya es el momento de hacer cambios que no me había yo atrevido a hacer. Entonces me repliego, me hago hacia atrás, observo que pasa el péndulo con su ritmo normal y luego ya arremeto. ¿Qué quiere decir arremeter? Pues luego ya me echo hacia adelante y vuelvo a caminar. En pocas palabras, hay momentos en que uno debe de quedarse más en paz en lugar de estar peleando. Y hay momentos en que uno tiene que pelear para cambiar las cosas. Se necesitan energías pasivas, pero también se necesitan en otro tiempo energías activas y determinantes. Dicen, hay veces que se gana cuando se pierde una batalla. Y otra vez, jamás te sientas por arriba o por abajo de alguien. Todo fluye y refluye, todo sube y todo baja. El ritmo es la compensación. No te preocupes cuando estés en el periodo de inercia, solo repliégate y observa. Y recobra fuerzas cuando sea necesario para arremeter con toda la energía que has ahorrado para este momento. Ese es el principio del ritmo. A veces estamos muy bien y a veces estamos muy mal, pero es que todo tiene un grado de compensación. Y aquí nos está diciendo, también es necesario que sientas que las cosas no van bien para que tomes o hagas nuevas creaciones mentales en ti y resuelvas diferente. Qué bonito está este principio, ¿a poco no? Este fue precisamente el principio del ritmo y fue el número 5. Ahora vamos al 6, que es el principio de causa y efecto. Y dice la tabla esmeralda: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con ley. La suerte no es más que el nombre que se da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. El Kybalión. Y el libro dice así: este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa y toda causa su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente y que todo sucede conforme a la ley. La suerte es una palabra vana, y si bien existen muchos planos de causas y efectos, dominando los superiores a los inferiores, aún así, ninguno escapa totalmente a la ley. Los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario de causas y efectos hasta cierto grado. Y alcanzando mentalmente el plano superior, se convierten en causas en vez de efectos. Las muchedumbres se dejan llevar, arrastradas por el medio ambiente que las envuelve o por los deseos y voluntades de los demás, si estos son superiores a las de ellas.
La herencia, las sugestiones y otras múltiples causas externas las empujan como autómatas en el gran escenario de la vida. Pero los maestros, habiendo alcanzado el plano superior, dominan sus modalidades, sus caracteres, sus cualidades y poderes, así como el medio ambiente que los rodea, convirtiéndose de esa manera en dirigentes en vez de ser dirigidos. Ayudan a las masas y a los individuos a divertirse en el juego de la vida, en vez de ser ellos los jugadores o los autómatas movidos por ajenas voluntades. Utilizan el principio en vez de ser sus instrumentos. Los maestros obedecen a la causación de los planos superiores al que se encuentran, pero prestan su colaboración para regular y regir su propio plano. En lo dicho, está condensado un valiosísimo conocimiento hermético, que el que sea capaz de leer entre líneas lo descubra. Ese es nuestro deseo. Muy bien, ahora vamos a tratar de explicar esta ley de causa-efecto en la práctica. Nos dice, toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. ¿Ok? Todo sucede de acuerdo a la ley. Se dice que siempre hay leyes que están dirigiendo las cosas. Y de repente nos preguntamos, oye, ¿pero qué ley? ¿A qué ley se refiere? Y dice, se refiere a la ley de tu programación mental. ¿Qué es lo que tienes en tu mente? Esa va a ser la causa de lo que vas a provocar en el exterior para que te dé un efecto que llega y se introduce en tu ser y provoca una acción que va a tener una causa y luego un efecto. Y entonces dices, a ver, entonces la ley de causa y efecto me está diciendo que todo lo que yo provoco está asociado con lo que yo tengo de programación mental. Y resulta que lo que yo tengo en programación mental se va a proyectar en el exterior y voy a causar, digamos, alguna acción en mi exterior o con los que me rodean. ¿Sí? Porque tú lo estás atrayendo para que lo vivas. Y esto se llama, nosotros lo conocemos también como la ley de karma y la ley del dharma. Una causa genera una compensación. Es la ley universal, es la ley también de la vibración. Dios en el momento de la creación fue con la palabra que hizo todo. La palabra es una vibración y para nosotros será la causa que genera nuestra palabra. Cuando hablamos vamos a provocar una vibración que va a traer un efecto. Y de repente decimos, ok, dicen que Dios creó todo a través de la vibración de la palabra. Y así fue como empezó a crear todo, absolutamente todo. Entonces yo tengo que ir a mi interior y observar en dónde está la causa que me provoca decir las palabras que me van a provocar un efecto en el exterior y que luego va a regresar a mí. Y entonces diríamos, pues sí, es muy parecido a lo que hemos conocido como la ley del karma. Pero si no vas a tu fondo de observar en dónde estás causando los efectos exteriores y las causas que provocan esos efectos exteriores están en tu mente, pues entonces no vamos a solucionar mucho. Entonces tenemos que ir al fondo de nuestro interior y observar lo que sale de nuestra mente, transmitido a través de una vibración que puede ser la palabra o el mismo pensamiento, y de repente ahí está. Se te hizo realidad lo que estabas pensando. Es que yo no pensé eso, yo no quería eso. No, ¿estás seguro? No. Bueno, entonces métete en tu interior, porque no es posible que estés provocando esto que tú no querías. Y a lo mejor es inconsciente. Normalmente el ser humano se maneja con el inconsciente. Y dices, caray, entonces tengo que ir a echarme un clavado grandísimo a mi inconsciente para ver por qué provoco estos pensamientos, por qué provoco estas palabras, por qué provoco estas acciones que después se me regresan. Sí, la ley o el principio de causa y efecto es la ley del karma y del dharma.
Todo lo que tú tienes es porque te lo mereces. Todo lo que te pasa es porque te corresponde. Y entonces dices, no, por favor. O sí, gracias. Qué bueno que tengo todo esto. Entonces es muy interesante porque así dejamos de echarle la culpa a todos los demás. Bueno, y vamos con el último principio, porque ya es muy tarde. Se llama el principio de generación. Y el Kybalión o la tabla esmeralda dice lo siguiente. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Esto dice el Kybalión. Y en sí el librito nos explica esto. Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. Esto es verdad no solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico, este principio se manifiesta como sexo y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio subsiste siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. La comprensión del mismo ilumina muchos de los problemas que tanto han confundido a la mente de los hombres. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. Si deseas conocer la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, debes estudiar este principio hermético, pues él contiene la solución de muchos de los misterios de la vida. Y resulta que esta filosofía hermética pues nos habla precisamente ya de la capacidad que tendríamos nosotros de generar nuevas cosas. Entonces, el último principio, de acuerdo a nuestra interpretación, pues es el siguiente. Ya vimos que todo es mente, ya vimos que nos corresponde lo que estamos trabajando, ya vimos que todo tiene un movimiento, también que ese movimiento va en polaridad, de un lado al otro, derecha, izquierda, de arriba a abajo, pero en polaridad, tenemos que ponernos en el punto del medio. Y dice que el principio del ritmo es que se va a repetir cada determinado tiempo, pero se va a repetir también dependiendo de las causas que tenemos en nuestro interior o que están provocando nuestros pensamientos y se proyectan en el exterior. Pero entonces nos diría el principio de la generación, ok, si tú generas algo, aunque no te des cuenta que tú lo creaste, es para que lo resuelvas. Entonces diríamos, ok, si yo genero un problema, aunque no me dé cuenta que yo lo creé, es para que yo lo resuelva. Todo proviene desde la generación de mis pensamientos, emociones y acciones. Entonces diríamos, la generación existe en todos los planos. Va a existir en el plano mental, en el plano emocional y en el plano exterior o manifiesto, en el plano real. Es decir, si tú creas un problema en lo mental, se va a reflejar en lo emocional y después se va a reflejar en el mundo material o manifiesto de la acción. Pero ¿qué es lo que generas? Y aquí viene la unión de todos los principios. ¿Qué cosas causan los efectos en tu realidad? ¿Qué pensamientos tienes y cómo se expresa en el mundo real? ¿En qué estás vibrando para que esas causas provoquen esos efectos? ¿En qué polaridad te encuentras? ¿Puedes llegar al centro de esa polaridad para resolver? Ya sea arremetiendo o replegándote de acuerdo al momento en el que te encuentras. La vibración en que estás es lo que genera la polaridad actual y te enfrentas a lo que te corresponde porque tú lo estás generando y atrayendo. Tu vida requiere de esa experiencia. Si tienes conflictos, no los veas como algo terrible. Observa que es para que crees en tu mente, en tus neuronas, nuevas redes de pensamiento, de conciencia y resuelvas diferente. No nos quedemos en las mismas circunstancias con las que nos han programado, y no por malo, sino porque nuestros padres nos programaron de acuerdo a lo que ellos creyeron que era conveniente, o ni siquiera se dieron cuenta de cómo nos estaban programando.
Y ojo, nosotros como papás estamos programando a nuestros hijos. Si nos fijamos, estos 7 principios se unen, todos se unen. No son lineales, van como en un círculo. Pero nosotros tenemos que superar ese círculo para elevarlo en una espiral y poder evolucionar. Recuerda, todo lo que sucede en tu vida es porque tú lo creaste y porque tú lo generaste. Estos 7 principios son básicos para entrar a todos los temas del hermetismo, de la magia y de la transformación. Si entendemos estos 7 principios, podemos entender la magia en cualquier nivel. Y bueno, amigos, ya es muy tarde. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo les agradezco que hayan tenido la paciencia para escuchar los 7 principios del hermetismo, y dentro de 8 días vamos a platicar de otros libros de hermetismo, que en sí son 18, se perdió uno por ahí, el número 15, pero bueno, no vamos a hablar de los 18, vamos a hacer un pequeño resumen de los libros herméticos y del corpus hermeticus, y cómo terminó, digamos, desprestigiada toda esta escuela de hermetismo hace muchísimos años. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta luego. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.